Este martes fue un día que quedará marcado en la historia política de Argentina. Desde el regreso a la democracia en el país trasandino, solo 2 expresidentes han sido condenados por la justicia. Carlos Menem enfrentó varios procesos judiciales, de los cuales fue en su mayoría absuelto, pero sí fue condenado por el pago de sobresueldos a funcionarios de gobierno. A pesar de que recurrió a la Corte Suprema, murió en 2021 sin que el recurso fuera revisado. Un año después, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción. Y si bien ella también recurrió a la Suprema, este martes la Corte finalmente decidió rechazar sus reclamos y dejó firme la sentencia a 6 años de prisión. Una de las figuras más importantes de la política argentina fue declarada culpable de perjudicar al Estado tras conceder un centenar de obras públicas a su amigo Lázaro Báez en Santa Cruz, la cuna del kirchnerismo. Según la justicia, Báez retribuía estos beneficios con negocios con empresas familiares de la entonces presidenta de Argentina. Por su edad, la actual líder del peronismo probablemente cumplirá el arresto en su hogar. Pero la segunda parte de su condena no es menos importante. Cristina Fernández no podrá ejercer cargos públicos de por vida y, por ende, tampoco participar en elecciones. Sin embargo, la idea de que su figura salga de la escena política es lejana. Horas antes de que se conociera el fallo de la Suprema, el peronismo se unió afuera de la sede del partido para apoyar a Fernández. Miles de personas se agolparon afuera de su casa y hubo manifestaciones en distintas partes de la ciudad. Una condena que parece haber unido al desmovilizado peronismo, que tras sus fracturas dejó las puertas abiertas de la Casa Rosada a Javier Milei. Una semana agitada a nivel internacional, porque no hay que olvidar lo que está pasando en Estados Unidos, donde las manifestaciones contra la política migratoria de Donald Trump se están extendiendo por todo el país. Banderas de México, Colombia, Perú han sido el símbolo de estas protestas, frente a las cuales Trump ha respondido con medidas agresivas y que también han desviado la atención de temas como el debate por el gasto público, la incertidumbre por las políticas arancelarias e incluso el último enfrentamiento entre Donald Trump e Elon Musk. Aquí comienza Conexión Global Prime. Vamos a comenzar en Argentina, donde ayer finalmente la Corte Suprema confirmó la condena en contra de Cristina Fernández. ¿Qué significa esto y cómo lo recibió la exmandataria? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Siendo exactamente las 17:18 de la tarde, se confirma la condena a Cristina Kirchner. Se acabó la especulación. Ya es un hecho, Cristina Fernández de Kirchner irá presa y no podrá ser candidata. Seguramente va a pedir arresto domiciliario y esto cambia también, tiene un altísimo impacto político. Era el anuncio que toda la prensa argentina esperaba, un fallo sin precedentes en la historia del país. Cristina Fernández se convirtió este martes en la primera expresidenta argentina en recibir una condena firme por corrupción. La Corte Suprema confirmó la sentencia de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. Cristina esperó el pronunciamiento de la Corte en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, junto a dirigentes y militantes de la formación. Decenas de simpatizantes la esperaban frente al edificio, desde donde atacó a los 3 jueces que rechazaron el recurso presentado por su defensa. Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. El máximo tribunal resolvió de manera unánime que el debido proceso ha sido salvaguardado y que la exmandataria obtuvo una sentencia fundada en ley.
El caso se remonta a 2016, cuando bajo el gobierno de Mauricio Macri se desarrolló una auditoría a las obras públicas licitadas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, es decir, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. A raíz de esa investigación se determinó que el empresario Lázaro Báez, íntimo amigo de los Kirchner, resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales, lo que representaba más del 78% de las contrataciones disponibles en la jurisdicción. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Era la primera vez que una denuncia en su contra llegaba a la instancia de juicio oral. 3 años después, un tribunal oral la condenó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia contra la señora K. Y este mismo mes, la Corte Suprema comenzó a analizar el caso. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? Entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor. Así desafiaba a la Corte Suprema un día antes de conocerse su veredicto, el cual frustró sus pretensiones electorales. A comienzos de este mes, Cristina había confirmado su candidatura a diputada provincial por Buenos Aires para las elecciones de septiembre. Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas, en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Ahora la ejecución de su arresto regresa al mismo tribunal que la sentenció en primera instancia. Cristina Fernández, Lázaro Báez y los otros condenados deberán presentarse en Comodoro Pi antes del 19 de junio. El abogado de la exmandataria ya solicitó su arresto domiciliario bajo el argumento de que su clienta tiene más de 70 años, una causal que contempla la ley argentina. Sin embargo, queda a criterio del juez si le otorga o no el beneficio. Bueno, y para conocer de qué se trata este caso que ha durado más de 10 años, por el cual fue condenada Cristina Fernández, estamos con Isel Guerra para que nos explique. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Alicia? Sí, revisemos cómo ha sido estos años detrás de la causa vialidad, ¿no? Que es finalmente lo que ha determinado aquí la justicia y por la que declara culpable a Cristina Fernández y Lázaro Báez. Ojo con este caso que en rigor comienza el 2008. Es allí cuando toman fuerza las primeras denuncias, en este caso particular presentada por la oposición, por Elisa Carrió, apuntando a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz en favor, ¿no?, del empresario y amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Pero pasan bastantes años, hasta el 2016, con el gobierno de Mauricio Macri, cuando aquí retoma fuerza precisamente esta denuncia, y es el ex ministro de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien presenta, por cierto, esta denuncia. Ese mismo año se presentan los delitos en contra de Cristina Fernández, asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ojo con esos delitos porque finalmente uno de ellos termina siendo desestimado conforme avanza este proceso. Pero sigamos en 2018, que es precisamente cuando este proceso judicial se eleva a un juicio oral a cargo del juez Ercolini. Pasa un año y es cuando precisamente comienza este juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal número 2, donde comienzan a investigarse estas irregularidades. Y ese mismo año finalmente es cuando declara Cristina Fernández ante la justicia. Aquí ella acusaba un lawfare, que es de hecho precisamente la misma premisa que ha planteado también Fernández en estas últimas horas, ¿no?, de que esto básicamente se trata de una persecución política, mediática en su contra. De hecho lo revisábamos anteriormente, ¿no?, apuntando al calendario electoral que se viene prontamente en Argentina. Avanzamos en los años, continuamos en 2022, precisamente para poder revisar
¿Qué ocurría por esa misma fecha? En diciembre de ese año, el tribunal que estábamos hablando anteriormente dicta el veredicto, y en el caso de Cristina Fernández es allí cuando es condenada a 6 años de cárcel por la administración fraudulenta que les mencionaba anteriormente, así como también la inhabilitación perpetua para poder optar a cargos públicos. Ojo, porque aquí también son absueltos algunas figuras. Julio De Vido, ¿no? También Carlos Kirchner es sobreseído por prescripción. Es el primo de Néstor Kirchner, quien precisamente se desentiende, ¿no?, de todo este proceso judicial. Avanzamos aquí, la defensa de la expresidenta trasandina apela, por cierto, en abril del 2023, pero sin embargo la Cámara de Casación, que es un símil, ¿no?, a la Corte de Apelaciones, lo que podría ser una Corte de Apelaciones en nuestro país, finalmente confirma la condena a finales del año pasado. Y eso nos lleva a lo que ha ocurrido en estos últimos meses, ¿no? El 2025, vamos a avanzar también en esa línea de tiempo entre febrero, también abril de este año. La defensa de Fernández presenta los recursos ante la Corte Suprema. La Fiscalía por esa misma fecha también solicita un aumento en la pena de Cristina Fernández, no de 6 años, sino que de 12 años. Bueno, aquí finalmente, y esto nos lleva a lo que vivimos el día de ayer, el máximo tribunal argentino confirma la condena contra Cristina Fernández y Lázaro Báez. Y ojo con la fecha que se viene por delante, el próximo 7 de septiembre, bueno, con esta inhabilitación perpetua, la expresidenta argentina no va a poder participar de esas elecciones provinciales donde precisamente ya buscaba un cupo como diputada provincial. Un anuncio que fue hace poco, que ella dijo que iba a ir como candidata y por eso acusa que la decisión de la Corte Suprema fue a raíz de esto para que no pudiera presentarse. Exacto. Ahora, hay que hacer 2 puntos importantes. No es que la Corte Suprema esté condenando a Cristina Fernández, sino más bien rechaza los recursos contra ella. Exactamente, rechaza los recursos de queja, en rigor es el concepto que se utiliza en este caso en particular, porque claro, de todas formas esta es la máxima instancia, no se puede apelar este fallo. En el caso particular de Argentina, es decir, todas las instancias a nivel nacional ya han quedado zanjadas. Por eso también se determina esta sentencia como firme, ¿no? Que era un concepto que en más de alguna oportunidad también habíamos hablado sobre las posibilidades que tenía Cristina Fernández todavía de presentarse en candidaturas, porque hasta ese momento la sentencia que estaba enfrentando no había sido revisada por un máximo tribunal. Bueno, en este caso particular ya se ha decidido. Ahora lo que queda por verse es finalmente si va a cumplir esta condena en prisión o arresto domiciliario, ¿no? Bueno, eso lo va a tener que determinar un tribunal de menor instancia, que es precisamente este Tribunal Federal Oral número 12, que finalmente fue la que determinó su culpabilidad, ¿no?, en medio de este proceso que estábamos revisando anteriormente. Y por último también quiero aclarar que ella sigue negando estos cargos, este medio centenar de contratos que le entrega a este amigo, ella sigue negando esto. Exactamente, y todo esto en medio de las acusaciones que revisábamos anteriormente, de que se trata de un lawfare, ¿no?, que en rigor estarían bajo la normativa. Bueno, aquí la justicia ha dicho lo contrario. Perfecto, muchas gracias, Isel. Que estés muy bien. Igual tú. Nos vemos.